Hillary y Carl Hillary está en línea y Carl también. y Andy. O sea, han usado una encuesta súper larga, súper intensa, con una muestra, creo, un poco más representativa de lo que presentó Mark. Veo a veces la fortaleza del grupo, el primer grupo es que hacen mucho cualitativa, también, o sea, para entender la historia, porque claro, solo tener correlaciones con una encuesta es una cosa. Luego lo de Mark y los 3 proyectos justo están por publicar un paper que era muy cuantitativo en mi modo de ver, aunque los 3 o 4 proyectos tienen mucha información cualitativa, pero no sé si podemos hacer una pequeña reflexión sobre métodos aquí, porque estos 2 ejemplos, y ambos sufren del problema de qué tan interesante es eso para los agricultores, ¿cierto? Es muy extractiva, global, local. Entonces, no sé si había más reflexiones sobre los que han participado tanto en Rhomis como los del primer equipo, ya viendo esto de Rhomis, reflexiones, porque eso son cosas muy, decisiones muy fuertes para todos ustedes sobre métodos, los costos y beneficios de este tipo de métodos, y no sé si había algunas más reflexiones que combinan los dos, que están al final buscando relaciones entre agrodiversidad y nutrición, por ejemplo, y los beneficios y costos. Claire, son las reflexiones en torno a la utilidad de la herramienta como tal, como Rhomis o una encuesta. O... El conjunto, o sea, encuestas tienen su costo. Ujú. ¿Qué resultados estamos sacando de eso para justificar el costo? Ujú. Tanto a nivel de producir conocimientos o insights, o sea, revelaciones globales, locales. Ujú. Y esto de siempre lo que he admirado de los papers de Andy y Carl es que dan mucho de la explicación, o sea, tienen muchos datos cualitativos también que explican por qué. Que si solo hace un Rhomis seco, eso no va a salir, pero muchas veces los proyectos, y eso ha sido un desafío entre los 4 proyectos de Rhomis, Ujú. o sea, aunque los 4 proyectos tienen muchos datos cualitativos, al momento de hacer síntesis fue difícil tener eso. Entonces, Israel, yo veo que, o sea, hay mucho aquí que siempre hablamos y si tenemos unos 10 minutos, me gustaría que Claro. habría una conversación sobre cuantitativo y cualitativo juntos y qué tan interesantes son estos resultados para las poblaciones locales. Ok. Empezamos, si quieren, con el primer proyecto, ya sea Andy, Carl o Hillary, de que quieren complementar la utilidad de esto cuantitativo y cómo impacta eventualmente a las comunidades, ¿no? Y la tensión entre cualitativo y cuantitativo. Entonces, los estoy viendo, si quieren pueden levantar la mano y empezar la participación. Entonces doy chance primero, tal vez al equipo multidisciplinario de Andy, Carl, Hillary, de poder complementar eso. Entonces, Yo creo que es un muy buen punto que dice Claire. Y por eso siempre en nuestro equipo siempre intentamos usar los dos métodos, cuantitativo y cualitativo. ujú, En el proyecto actual vamos a empezar con grupos focales y entrevistas con con las familias para empezar el proceso de la investigación y ujú. después vamos a elaborar una encuesta. Pero en los dos casos siempre hay el riesgo de ser extractivo, ¿no? Puede ser extractivo con cualitativo también. Claro. Y hay que planificar un proceso de interactuar con los participantes en un estudio del inicio, ¿no? Para que sea más participativo y hay un beneficio a los participantes en el estudio. Gatito. Ujú. Sí, bueno, estoy también de acuerdo. Son muy buenos puntos y es vale la pena reflexionar que son desafíos centrales para nosotros. Hemos utilizado una metodología mixta que intentaba coordinar la cuantitativa y la cualitativa en el sentido de que no
idealmente no eran fuentes así que existían, aunque apartes. Lo importante para nosotros era de pensar en cómo coordinar. Entonces, en cada momento hemos intentado integrar la cualitativa y la cuantitativa, y creo que tal vez este es un punto céntrico en nuestro caso. Ok, gracias, Carl. Entonces es la posibilidad de combinar ambos enfoques, pero reconociendo lo que menciona Andy, eventualmente es que en ambos lados también se puede ser extractivo. Lo importante es considerar un proceso de análisis y discusión que involucre a la comunidad, posiblemente en una negociación donde hay intereses del proyecto, pero también intereses de la comunidad de poder avanzar en algún lado. Israel, cuando estaba comentando, Claire, sobre estos desafíos, vi un intento de querer levantar la mano. No sé si quieres comentar sobre cómo han sido estos desafíos de integrarse con esta herramienta de Rhomis que has aplicado tú también, ¿no? Tanto como herramienta y su costo para aplicarlo, y en el otro lado, el hecho de como investigador involucrar a la comunidad en estas discusiones de acuerdo a sus intereses también y procesos, ¿no? Sí, o sea, bueno, por un lado yo estoy de acuerdo con Claire que ahorita el ejemplo que ha estado tratando de hacer Mark de juntar los datos de todos los proyectos ha sido un esfuerzo, y eso muestra que de cierta manera primero ha sido mucho más cuantitativo. Y lo que sí hay que considerar de pronto en este caso, de ese artículo que estábamos escribiendo, es el hecho de que todos los proyectos ya tenían, por decirlo así, una base de más o menos cómo estaba la realidad, de pronto con información previa de datos cuantitativos o datos cualitativos, indistintamente. Entonces creo que eso alimenta mucho la forma en cómo el Rhomis fue diseñado para cada proyecto. Al menos desde mi proyecto creo que pasamos un año jugando y leyendo y intentando de entender cómo funcionaba el sistema de semillas antes de implementar el Rhomis. Y de pronto lo otro es que sí, el reto para mí es ver cómo juntamos los objetivos de diferentes proyectos para poder tener como una conclusión general, que era algo que justo le estaba preguntando a Mark. Pero por otro lado, yo creo que, o sea, siempre tienes que tener como las dos formas, ¿no? O sea, no solamente creer en una encuesta, por decirte así, pero también tienes que tratar de visitar a la gente, de pasar tiempo con ellos, y tratar de buscar estrategias de cómo compartir la información con ellos. Okay. Porque, para mí ese ha sido uno de los retos más grandes, personalmente, cuando tienes encuestas muy grandes, tratar de pasar toda la información que tú quieres colectar a mensajes claves para poder reunirte con los agricultores y decir, bueno, eso es lo que encontramos, ¿no? Porque se acumula tanta información que de cierta manera se puede volver difícil tener un mensaje claro. Gracias, Israel. Tengo en la cola pidiéndome la palabra Stevie Hillary. Ya les doy la palabra. Voy a primero dar el chance a Mark también de responder desde su experiencia de proyecto estos retos de integración, ¿no? Entonces ya Andy y Carl nos han mencionado esta posibilidad de combinación de quali quanti con el reto de integrar a la comunidad en un proceso de discusión, y aumenta a Israel también la posibilidad de integrar varios proyectos en el análisis, ¿no? Y el de generar después alguna conclusión que tenga sentido a nivel regional o a nivel de varios países, ¿no? Entonces, Mark, este debate o esta tensión, adelante. Sí, es muy importante aclarar que tal vez en mi presentación solo enfoqué en los bases de datos, de los análisis cuantitativos y cómo nosotros estamos comparando sistemas. Y cuando estás comparando sistemas necesitas números para comparar eso y para hacer esos tipos de análisis. Pero es importante realizar que aplicamos Rhomis en dos maneras. En esta manera cuantitativa, para comparar y para tener la misma información sobre muchos sistemas diferentes, pero también tiene un lugar en un proyecto que trabaja juntos con productores, con la gente en el campo, y puedes aplicar el Rhomis en el comienzo, sacas la información y los resultados, y con esos resultados vuelves al campo y discutes con los productores y dices, ¿esa es la realidad o no es la realidad? O cuál tipo de información es faltando. Y ahí vas a complementar esa información cuantitativa con información cualitativa.
Y eso normalmente es la manera más rica de usar un tipo de herramienta así en un proyecto. Entonces ya tenemos algunos proyectos juntos con Biodiversity en que aplicamos el herramienta de Rhomis en el comienzo. Ellos trabajaron juntos con los productores, evaluar cuáles tipos de intervenciones son interesantes para cuáles grupos de productores, y así en un camino juntos con los productores trataron de escalar sus intervenciones, y al final otra vez aplicamos un Rhomis para ver para cuál grupos de productores había efectos cuantitativos, y también tenemos módulos cualitativos para ver cómo los productores miraron al proyecto y las intervenciones que Biodiversity estaba empujando. Entonces esa es la manera de aplicar en un proyecto específico. Ahí Rhomis puede ayudar en esos tipos de análisis locales también. Gracias, Mark. Como ya dijo en mi presentación, yo soy el data nerd, entonces yo voy a aplicar los datos, analizar los datos, comparar sistemas, pero eso no es la visión completa de Rhomis. De los Rhomis. Entonces voy a dar la palabra a Steve, después a Hillary. Y Israel, te veo levantar la mano. ¿Eso fue un error de tecla? ¿Sí? ¿O quieres volver a participar? ¿Sí? No. Ok, entonces doy la palabra a Steve Banek. Steve, y después... Ya, no, sí, solo enfatizar un poco construyendo sobre lo que dijo Mark, que para nosotros Rhomis no es el fin, No. es solamente el comienzo. Y como teníamos interés en entrando en tener un proyecto que combina 3 zonas diferentes, Junín, Huancayo Junín, Huancavelica y Ayacucho, y queriendo caracterizar un poco los sistemas ahí y los agricultores, y de cierta forma son datos que sí hemos utilizado para conversar con agricultores. O sea, queríamos hacerlos de todas maneras. Había esta herramienta que con poco de colaboración con Mark podríamos modificarlo, y sentíamos también que hacer una contribución de introducir, por ejemplo, el concepto de pisos ecológicos, que no existe en un Rhomis que viene de Guatemala, por ejemplo, y luego utilizarlo para caracterizar y construir sobre eso con la idea que entendemos ahora mejor los sistemas y los contextos donde están practicando o utilizando descansos forrajeros, ¿no? En nuestro caso. Y entendemos algo sobre lo social en estas familias, la nutrición, o sea, no muy profundo, pero algo para que ya empezamos a generar ideas sobre el tipo de finca, los tipos de finca que estamos encontrando. Y luego, como tiene la parte comparativa entre... por ejemplo, entre continentes, entre países, que eso retroalimenta Mark con su trabajo, también tiene un valor así para nosotros, ¿no? Y incluso como hemos modificado, hemos tratado de enfatizar aspectos de suelo, que incluye formas de medir sostenibilidad de manejo de suelos, ¿no? Y en ahí creo que hay como un camino para fortalecerlo en lo agroecológico, ¿no? O sea, lo que trata el Rhomis tradicional a veces como es sobre greenhouse gases, ¿no? Y gases invernadero. Y eso para nosotros hay como unas mediciones que son como de súper alto nivel. O sea que eso va a utilizar el Banco Mundial o la CG para determinar algún índice, bla, bla, bla. Pero nosotros nos interesa lo local y basarse en eso, los métodos cualitativos y de observación participante del equipo. Ok, gracias, Steven. O sea, la necesidad de entender que el Rhomi es una herramienta más que ayuda al proceso que se está llevando a nivel local y a nivel específico de cada proyecto, ¿no? Hillary. Bueno, en realidad no tengo mucho que agregar ahora de haber escuchado los otros comentarios, pero solamente que sí son instrumentos bastante complementarios. Y depende también del objetivo del proyecto, ¿no? O sea, que cuánto y cómo lo integran esos dos tipos de herramientas depende también en su objetivo. Y realmente, ¿no? Los datos cuantitativos nos dan una información, pero lo cualitativo es poder entender, comprender mejor, ¿no? Comprender, tal vez, y salir de lo cuantitativo, qué es lo que queremos profundizar, qué es lo que queremos
entender o comprender mejor qué es lo que mejor puede también servir a las comunidades. Y no solamente, o sea que para comprender no solamente qué pasa, pero por qué pasa, ¿no? ¿Qué es el contexto? ¿Qué son las razones? ¿Qué son las influencias? ¿Qué queremos estudiar a mayor profundidad? O sea que en una forma muy complementaria que complementen lo que ya han comentado sobre ello, ¿no? Claro, gracias Hilary. Y doy la palabra también a Roberto y a Carlos que han estado mencionando comentarios bien interesantes dentro del chat, pero les invito a hacerlo ahora en la plenaria, como hemos abierto la posibilidad de conversar, Roberto, sobre el hecho de que hay gente en algunos momentos ya aburrida de tantas encuestas y con frecuencia no tienen tiempo para contestar o muchas preguntas, ¿no? Si quieres mencionarlo en vivo y en directo. ¿No, Roberto? Parece que no está el audio disponible, entonces lo leo, ¿no? Roberto Ugaz menciona también ahí el hecho de que en algunos sitios hay gente aburrida de las encuestas y con frecuencia no tienen tiempo para contestar muchas preguntas, ¿no? Y a veces te responden rápidamente para que termines y te vayas, ¿no? Pasar tiempo, compartir actividades es muy importante. Como decía María, a veces la relación de confianza puede ser más importante que la significación estadística. Mariana complementa a lo que dijo Irra, también es importante que le digas que encontraste esto, ¿no? Para este tipo de familia, no intentando homogeneizar, sino pensando en estas opciones por contexto. Carlos Barahona menciona que es necesario recordar que son herramientas, ¿no? Y eso mismo, ¿no? Lo importante es hacer el uso de las herramientas cuando sean adecuadas para lo que perseguimos. También Carlos menciona que la investigación de los proyectos está normalmente muy arraigada con las comunidades o los individuos con los que se trabajan, ¿no? Cuando en conjunto necesitan cuantificar, es inevitable tener que usar una herramienta que genera datos cuantitativos. Cuando en conjunto necesitamos información cualitativa, decidimos en conjunto usar herramientas para ese propósito, ¿no? Entonces, no hay un solo proyecto en el portafolio de la comunidad de práctica que usa una sola herramienta o basa sus análisis en un solo tipo de datos, ¿no? Entonces, hay una combinación que depende de los objetivos que se quieren lograr. Entonces, muchísimas gracias por sus intervenciones y este aporte, no solamente de la tensión entre cuantitativo y cualitativo, que al final son posibles herramientas para entender la realidad, sino herramientas que permiten avanzar en un proceso y reconocer que hay muchos tipos de proceso avanzando. El proceso de la comunidad, que es un proceso local, pero también hay un proceso de investigación-acción del mismo proyecto, ¿no? Y otros procesos que van por encima, procesos regionales. Entonces, cada herramienta responde o podría responder de acuerdo a la necesidad, a múltiples necesidades, ¿no? Dependiendo de los objetivos que se consigan. Entonces, no sé si estamos todos en este punto. Muchísimas gracias por esta riquísima conversación. Y para Yasmín y para mí como facilitadores es fascinante ver cómo podemos ir combinando varias maneras de participar desde el chat, inclusive desde ahora todos con videos encendidos pidiendo la palabra, ¿no? Y aprovechar estos pequeños espacios que nos está dando el tiempo para poder ir trabajando en conjunto y aclarar nuestras ideas. Entonces, muchísimas gracias. Y los invito entonces a los que están interesados a conectarse 10:45 para el seminario respondiendo a las amenazas productivas. Ha sido un gusto verles en este seminario. Un fuerte abrazo. Aplaudimos así entonces para no que diga. Un abrazo, que esté muy bien.